porque nos llevan al sufrimiento. Ya hablamos del relativismo. Lo que sucede es que también en el libro mencioné esos 5, porque los restantes, en cierta forma, son derivados de esos 5. Porque también podríamos decir el egoísmo. Bueno, nace del apego al ego. El apego es la base del egoísmo. Es una forma de apego. Podríamos decir la pérdida. Sí, a veces yo cuando lo expongo menciono la pérdida diferente de la carencia o aparte de la carencia, porque en realidad el mecanismo de la persona que cree que pierde cosas es diferente al mecanismo. Hay una sutil diferencia, ¿no? Pero al mecanismo de la persona que cree que faltan cosas en el mundo. Bien, miedo a la pérdida y ver el mundo faltante no es lo mismo, pero la pérdida es una forma de carencia. El victimismo es una forma de daño también. Me pongo en víctima porque creo haber sido dañado. Pero no fuiste dañado. ¿Por qué te pones en víctima? Bueno, son como derivaciones. Como dijimos antes, la culpa es una forma de pasado, daño y dualidad. Bien. Entonces, quería aclarar un poco también por qué hay esos 5 pilares en el libro. El concepto de percepción está ligado a otro concepto muy importante para comprender cómo se co-crea la realidad, que es el de proyección. Bien, los que leyeron el curso de Milagros les será familiar el concepto de proyección, ¿no? Proyectar, ¿qué es? Proyectar es arrojar fuera lo que está dentro. Eso es conceptualmente lo que es proyectar. Lo habrán escuchado, ¿no? Tal persona proyecta enfado, proyecta emociones. Tal persona se proyecta. Bueno, arroja fuera. Luego veremos que esto de proyectar es un gesto del ego, porque proyectamos lo que nos hace sufrir. Es decir, podemos también usar la proyección como recurso de sanación. También se puede proyectar paz, sí, pero bueno, eso es cuando alcanzamos la percepción verdadera. Pero en líneas generales, de hecho me lo pueden comentar si quieren, o sea, cuando hablamos de proyección siempre hablamos de cosas negativas. Proyección de enfado, proyección de esto, proyección de tristeza, proyección de odio, ¿Por qué hablamos de cosas negativas siempre que...? Porque en líneas generales lo tenemos como más relacionado al concepto de proyectar, porque para proyectar paz y amor primero hay que sanar la percepción, tener la percepción verdadera. Lo cual no es muy común, ¿no? En la sociedad, más allá de que puede ser muy común en ámbitos de conciencia, espiritualidad. Entonces, ¿por qué decía que podemos usar la proyección como recurso de sanación? Porque gracias a la proyección, que es inconsciente y es del ego, podemos percibir, podemos ver lo que estoy proyectando. Es decir, cuando yo proyecto enfado, es una forma también, es un gesto de la propia conciencia para yo poder ver cómo proyecto ese enfado. Si no lo proyecto, no lo veo. Es decir, la proyección también tiene mucho que ver con el funcionamiento del subconsciente. Si tenemos una percepción verdadera, también proyectamos esa percepción, esa interpretación, y así creamos nuestra realidad, que en última instancia es una proyección de nuestra percepción. Y esa percepción nace de nuestro sistema de pensamiento. Lo mismo con una percepción falsa. Pero ¿qué sucede? Lo que proyecte, y esto es clave, lo que yo proyecte va a producir efectos. Ahí está la clave de la manifestación y la cocreación de la realidad. Es decir,
El mundo es un reflejo virtual de la percepción que proyectamos. Y a la vez que proyectamos una percepción, sea falsa o verdadera, vamos a recibir efectos. Bueno, el hecho de que sea falsa o verdadera no es un tema menor. Que sea falsa o verdadera incidirá en si vamos a recibir experiencias que nos generen sufrimiento o paz. Nada más, ¿no? Me olvidé ese pequeño detalle. Entonces, es fundamental entender ese ciclo de 4 componentes. Sistema de pensamiento, complejo y en gran medida subconsciente, es decir, con 24 grandes grupos de creencias y ocultas. O sea, sistema de pensamiento. Segundo, percepción o interpretación, como quieran llamarlo, que se genera en base a ese sistema de pensamiento complejo. Luego, proyección. Proyección de energía también. Porque claro, proyección, puntualmente proyección de pensamientos, proyección de palabras, proyección de sentimientos, acciones, lo que elegimos hacer. Le podríamos decir también nuestra comunicación o nuestra expresión. Porque claro, la comunicación es una proyección hacia el mundo. Comunicación verbal y no verbal y todos los tipos de comunicación. Y luego, efectos. Para que cierre todo el círculo y luego eso vuelve, se retroalimenta constantemente. Efectos, consecuencias, lo que deriva en manifestación de realidad, relaciones, profesión, lugar donde vivir, no sé, mascotas y estados internos. O sea, eso es la teoría de cómo se genera la realidad o cómo se manifiesta la realidad basado, o sea, esto tiene un montón de variables, pero la variable que estamos viendo hoy, ¿por qué lo menciono en este compartir? Porque la percepción verdadera influye mucho en esto, en este proceso. Pero pongamos el caso hipotético de una persona egoísta, por ejemplo. Por patrones heredados, no sé, de padres egoístas, entorno egoísta y ahora vamos con las preguntas. Gracias, Luz, por las preguntas. La percepción verdadera también es del ego, pero más lejos del error. Estrictamente, en la percepción verdadera ya no habría ego, porque la percepción verdadera es lo que se genera cuando ese sistema de pensamiento verdadero se lleva a cabo, ¿no? Se instala 100%. Y cuando está instalado ese sistema de pensamiento verdadero, que son esos 24 grandes conjuntos de creencias, ahí ya hay una disolución del ego. Bien. Entonces, el ego está más relacionado con la percepción falsa, no con la percepción verdadera. Entonces les decía, una persona egoísta, que imagínense que siente sufrimiento, porque claro, con las personas que se relacionaba, la dejaron de lado por egoísta o la despidieron del trabajo, y como gran parte de su egoísmo es subconsciente, no toma conciencia de su egoísmo, ¿no? Entonces, primero, se tiene que generar cómo ir del egoísmo al altruismo. Primero se tiene que generar un cambio en el sistema de pensamiento. Cambio de ideas, ¿no? Primero aceptar que el egoísmo nace de estar centrado en uno mismo y es síntoma de apego a su personalidad y está basado en el miedo. Y llegó a la conclusión de que es algo que debería equilibrar, ¿no? Entonces ahí, reprogramación del subconsciente con afirmaciones para disminuir el egoísmo, desarrollar altruismo por la tarde, la mañana, la noche, acciones de confirmación,